Por último, vamos a cantar el himno 131, Santa la Noche. Santa
Comenzamos nuestro tiempo de predicación de la palabra. Estamos por acá nuestro hermano, casi diácono, Eilner. ¿Cómo están? Esa frase, bendecidos, prosperados y en victoria, la verdad es una realidad para nosotros. Hermanos, en esta mañana el Señor me volvió a conceder el privilegio de estar frente a ustedes para traer la palabra de Dios. Nosotros sabemos la alta responsabilidad que es transmitir el mensaje de Dios, ser el oráculo de Dios, ser el profeta de Dios para traer el mensaje que Él quiere decirnos a todos en esta mañana. Siempre recuerdo que el sermón, al prepararlo, no solamente habla a la congregación, sino primeramente trata con el que está preparando el sermón, ¿no? Y son días de meditación donde el Señor en su palabra me recordó muchas cosas hermosas, como es su obra. Así que vamos a leer en esta mañana en el libro de Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías capítulo 9, versículos del 6, desde el 6 vamos a leer, o sea, del capítulo 9, pero vamos a leerlo todo, sino que el versículo 6 y 7 quiero concluir. ¿Están todos ahí? Isaías capítulo 9, nos colocamos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. En Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Padre Rey, grande y poderoso Creador de los cielos y la tierra, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos todos de escuchar tu palabra, Señor, de estar sentado en esta mañana, Señor, de estar congregados en tu nombre, Señor. Pedimos que tu poder nos ayude en esta mañana, Señor, para guardar todas las palabras y aquellos consejos que tú nos das, aquellos mandatos a nuestra vida. Permítenos tener un corazón humilde, receptivo, para atesorar tus dichos. Tú nos conoces más que nadie y te amamos, Señor, por ese amor que tuviste en Cristo Jesús. Amén. Hermano, durante muchos años hemos presenciado una fecha tan especial como la es en diciembre, ¿no? Pero para nosotros, ¿qué tiene de especial esta fecha? Bueno, para los cristianos es muy obvia la respuesta, ¿no? Para los impíos tiene otras connotaciones. Pero hermanos, aunque parece obvia la respuesta para nosotros, muchas veces no se ve de esta manera. De hecho, siempre solemos hacer simple lo que es complejo y minimizamos lo que es grande. Nuestras mentes pueden conducir grandes historias
a pequeños episodios triviales. El sermón de esta mañana no es una exhortación concreta, no es un sermón para explicar en qué consiste la Navidad. Más bien es ese llamado a la admiración y a la recordación constante de uno de los sucesos y la grandeza de un rey que no debería estar atrapado en una fecha específica, sino tatuado en nuestros corazones para siempre, ¿no? Pues a los niños que se encuentran en esta sala, sé que la historia de Navidad ya lo habrán escuchado, ya sea por un maestro de escuela dominical o por parte de sus padres, ¿no? Pero más que conocer el relato, lo que hará que cada día que avance su vida y su corazón retumbe de pasión desbordante es estar completamente enamorado y apasionado de la obra redentora de nuestro Salvador, ¿no? Como un Dios justo, sin dejar de ser justo, nos salvó siendo unos pecadores malvados. Y no solo eso, que somos su creación más amada, su pueblo escogido, que ha lavado y ha vestido con vestiduras santas para ser consolado, protegido y cuidado por la eternidad. Amén, ¿no? Justo ayer, todos los que estamos aquí compartimos en familia, ¿no? Hicimos comida, algunos nos encontramos con nuestros familiares, primos, hermanos, tíos, y es un momento muy especial y bonito. La oportunidad de esas fechas es que queremos celebrarlo con nuestros familiares, con las personas que apreciamos, pero quiero lanzar esta pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros les ardía el corazón por hablar de aquel Cristo? Un hombre sin pecado, justo que se entregó a sí mismo por la salvación de su pueblo. ¿Cuántos de nosotros le ardía el corazón por hacerlo? El reto no es solo predicarlo, el reto es estar consciente de su obra. ¿Quién es Él y quién soy yo ahora en Él? Para el estudio de este texto en esta mañana, yo quise dividirlo por 3 puntos como estamos acostumbrados, pero con un ligero cambio, ya que esos 3 puntos se darán de manera de conclusión al final, basados en los últimos versículos. Es por eso que antes de empezar a tomar punto por punto, me gustaría que miráramos el contexto, ¿no? Así que les pido un poco de paciencia porque nos demoraremos un poco más en este contexto, porque es necesario saber qué pasó en su momento. ¿Por qué el profeta Isaías lanza esta profecía después de los hechos que le preceden? Así que vayamos a nuestro texto y que Dios nos hable en esta mañana. El libro de Isaías está catalogado por los teólogos como uno de los libros mayores de la Biblia, acompañado con Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿no? Pero recordamos que lo de mayores no nos habla en importancia más bien, sino de la cantidad del libro. Cabe también tener presente que todos estos profetas hablaban de parte de Dios, poseían autoridad cuando hablaban de parte de Él. Y siempre sus profecías contenían 2 aspectos, un aspecto de salvación y un aspecto de juicio. Ellos buscaban predicar todo el consejo de Dios, buscaban dar ánimo a la familia de Dios, buscaban avivar el deseo de obedecer la palabra de Dios, pero también buscaban llevar al arrepentimiento. Aprendemos mucho de la actividad de los profetas para la predicación de hoy en día, o al menos eso debería ser así. Ya sea aquí dando un sermón o en nuestro evangelismo personal. En el capítulo 1 de Isaías, capítulo 1, en el versículo 1 del libro, nos habla especialmente del tiempo en que se dio los acontecimientos de este libro. Ahí dice que en los días de Usías, en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, que eran los reyes de Judá. El llamado de Isaías también tuvo lugar durante el año en que Usías murió. Eso está en el capítulo 6, versículo 1. Pero él estaba activo en la obra, o estaba por lo menos, ya el Señor lo estaba trabajando. Segunda de Crónicas, capítulo 26, 22 nos habla de esto. Más adelante en el versículo 4 del capítulo 1, se nos dice esto del pueblo de Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad,
generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fuertes palabras que hoy en día, para decirlas, nos da temor, ¿no? Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Así que vemos ahora la fidelidad de Dios, siempre guardando un remanente, y el amor de Dios llamando a su pueblo a enderezar sus pasos. Versículo 18, estamos en el capítulo 1, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que vemos ese amor de Dios impregnado en esas palabras, cuidando a su pueblo, dándole esperanza. No todo estaba perdido. En el capítulo 2 y el versículo 3, 4, ahora vemos cómo Isaías habla de ese rey que vendría a dar orden para después lanzar un juicio con esta nación. En el capítulo 2, versículo 12. Dice: porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces vemos una mezcla de esa esperanza, pero a la vez juicio, y eso es lo que comienza a hacer Isaías en su libro, ¿no? En el capítulo 3 sigue lanzando el juicio y las palabras de lamento, como nos habla en el versículo 9. Vamos a ir libro con calma hasta llegar hasta nuestro pasaje, ¿no? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma, y vuelve a hacer la referencia, publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Luego habla más adelante del despojo y la vergüenza en que quedarán las mujeres de Jerusalén. Pero en el capítulo 4, de nuevo, Isaías muestra la esperanza de la restauración del remanente escogido. Ya en el capítulo 5 siguen las advertencias, otra vez por ignorar la palabra de Dios. Uno podría pensar que era un pueblo muy rebelde, ¿no? Se le decía las cosas, le tocaba advertirle, otra vez recordarle el evangelio y así. Ya en el capítulo 9 vemos el llamado a Isaías. Y este es uno de los capítulos más hermosos de Isaías. R.C. Sproul tiene un estudio muy profundo de este pasaje, si lo han escuchado. Yo recuerdo haberlo escuchado de niño, o de mi adolescencia, perdón, en un momento de crisis familiar, encerrado en un pequeño cuarto, pensando el porqué de las cosas, por qué sucedían las cosas, por qué estaban pasando, y ese mensaje llegó a mi vida. Ese estudio de la santidad de Dios y del llamado de Isaías. Y es curioso, mis hermanos, ya que Isaías fue un asesor de reyes, así que antes de este evento, y como lo dice el comentarista del Antiguo Testamento William Sanford, dice: Isaías solo vio las glorias y el esplendor de la corte real, pero cuando murió Usías, Dios pudo llegar a Isaías con una visión de la corte celestial. Así que Isaías, hermanos, comenzó a tener una correcta cosmovisión del mundo, y más que eso, conoció verdaderamente quién era Dios. Y el conocer correctamente quién era Dios, comprendió el verdadero significado de quién era Él. Así, ahora estaba listo para predicar esa verdad del Evangelio. Pero otra parte que me llama la atención, y son los versículos después, cuando Él le manda a predicar. Dios manda a predicar a Isaías sabiendo que el pueblo no lo iba a escuchar. ¿Qué motivación tenía Isaías para hacerlo, no? Hermanos, Elner, ves a predicar al pueblo de Rocha, pero ellos no te van a escuchar. ¿Qué te motivaría a ir? ¿La obediencia al rey o ser visto por los hombres? Así que, hermanos, fue un reto para él. Ahí dice, hasta que Jehová haya echado, le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo haré? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra.
Sin embargo, mis hermanos, el pacto y la fidelidad de Dios siempre serán estables. Y por eso le dice en el versículo 13, que aunque les quite toda la rama del árbol, hablando de su pueblo, siempre quedará un tronco donde surgirá nuevas ramas, nuevas hojas, hablando de la simiente donde vendría el Salvador. Ya en el capítulo 7 vemos la problemática del ataque de los sirios e Israel contra Acaz, rey de Judá, donde Jehová le dice, capítulo 7, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Eso es fuerte para ti, pero para mí es pequeño. Eso, tranquilo, yo estaré contigo. Pero ¿qué hizo Acaz? Prefirió no aceptar la ayuda de Dios. Sin embargo, Dios recuerda la promesa y que ésta no dependía de su desobediencia o su obediencia a Él. Por tanto, el Señor mismo le dice, os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel, que dice, Dios con nosotros significa. Muchos teólogos debaten si aquí se refería a un hijo de Isaías o al Cristo, pero leyendo el pasaje fuertemente tiene que ver con la venida del Rey. El capítulo 8, ya acercándonos a nuestro pasaje, vemos el cumplimiento de la invasión del rey de Asiria a la tierra de Damasco, Samaria y Judá. Ya Dios los había guardado por mucho tiempo, pero esta vez permitió la entrada de su enemigo. Es cuando Dios de alguna manera a veces permite acontecimientos en nuestras vidas, pero no es porque no nos ame, sino porque necesita disciplinarnos, porque necesita santificarnos, porque necesita trabajar áreas en nuestra vida y porque también es parte de su amor, porque después de eso vamos a ver gracia de parte de Él. Versículo 7 dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre toda su ribera. Este era un enemigo el cual temían antes que Dios. Por eso les dice en el versículo 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro nuestro temor y sea vuestro miedo. El Señor le dice, ¿por qué le temes? Quien deberías temer es a mi poder. Básicamente le dice que Él es más grande y más impetuoso. No lo podría comparar contra Él. En el versículo ya 21, terminando el capítulo, le dice, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hasta ahora, hasta aquí, si termináramos aquí, estaríamos decepcionados, estuviéramos angustiados como ese pueblo. Y no es porque, hermanos, seamos mejores que ellos, no. ¿No será que no tampoco renegáramos de esa manera de Dios en medio de las pruebas, Sin embargo, lo hermoso del pacto de Dios con su pueblo es que Él lo establece y Él lo pone, y Él pone todos los medios para su cumplimiento. Capítulo 9. Ahora sí llegamos a nuestro pasaje. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Se dan cuenta? Estuviéramos decepcionados del versículo anterior. Pero ahora dice en el versículo 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Este versículo se aplica perfectamente a nosotros. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 10 dice, pueden buscarlo por favor. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Luego sigue en el versículo 9, que hace una referencia a la tierra de ¿qué? De Zabulón y Neftalí. Esos fueron los dos hijos de Jacob, eso lo vemos en Génesis 35, versículo 23, y esas eran una de las 10 tribus que se apartaron de Dios y fueron vencidas y dispersadas por los asirios. Eran tribus que ignoraban a Dios, eran personas amargadas que amaban más a otras cosas antes que Dios. Ellos fueron los que trajeron a los gentiles a Israel y a Galilea. Esto lo que generó fue que los pueblos tuvieran unas diferentes costumbres y cultura. Mateo capítulo 4, versículo 13 y 16 hace referencia, podemos leerlo, Mateo capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que Jesús hace referencia a esta profecía. Y si notan, este era un lugar marítimo. Entraban personas con diferentes culturas, así como nuestra Cartagena, ¿no? Así que el reto era muy fuerte. Y sin embargo, el amor de Jesús sobrepasó esto. Qué grado de humildad, hermano, de nuestro Salvador. Un pueblo que lo rechazó, ahora está a la vista de la misericordia de Dios. Leamos el versículo 3 al 5 del capítulo 9. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Quién de nosotros no se alegra en la abundancia, hermanos? ¿Quién no? Nos sentimos tranquilos, todas las cosas están resueltas, ¿no? Nadie llega a la siega y lo hace de una manera amargada. Uy, qué poco es fruto que me toca arrancar aquí, qué cantidad. O sea, el Señor, ¿por qué me bendice con tanto? No lo hace así. Lo hace con alegría por lo que va a recoger, tranquilo, ¿no? Otra referencia que hace el profeta ahí, dice que como en el día de Madián, hace una referencia como lo hizo con el pueblo de Neftalí y la tierra de Zabulón. Es decir, cuando los israelitas al mando de Gedeón, derrotaron a los madianitas. Eso está en Jueces capítulo 7 y capítulo 7 y capítulo 8. ¿Recuerdan la historia? Es interesante ya que Dios ese día quería mostrar su poder delante del pueblo sin que ellos se llevaran la gloria. Así no pensaran que el pueblo era suficientemente capaz de hacer. Por eso Jehová le dice a Gedeón en Jueces capítulo 7 versículo 2. Él le dice, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que alabe Israel contra ti, diciendo, mi mano me ha salvado. Terminando solo el pueblo de combate, el Señor redujo el pueblo de combate, los que iban al combate, a 300 hombres, contra miles de los madianitas. Isaías más adelante en el capítulo 10 menciona este hecho. Y lo más impresionante de esto es que lo derrotaron sin tener que pelear. El poder de Dios hizo todo posible. Dice, al mismo tiempo hicieron sonar los cuernos, rompieron los jarros y gritaban.
la espada por Dios y por Gedeón. Esto hizo que se confundieran los madianitas y lucharan entre ellos. Así que sin tener que derramar sangre, el Señor los salvó. Es por eso que Él dice que quemaría el calzado y los mantos manchados de sangre, porque ya no tenían que batallar más. Dios va a dar a la victoria y los cuidará. Así que, hermanos, teniendo ya todo esto claro, todo esto, tener este recorrido de que el Señor siempre estuvo con ellos, siempre al tanto, siempre cuidándolos, siempre recordándoles su pacto, siempre teniéndole misericordia, deberíamos vernos reflejados ahí, en ese pueblo, lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Nosotros no hemos sido un pueblo perfecto delante de Él. Muchas veces nos hemos alejado, hemos venido, hemos hecho cosas desagradables, otra vez hemos vuelto, pero el amor de Dios ha estado ahí. Por eso amo que estamos en manos de un Dios, que nuestros sentimientos, que lo que hagamos, no va a hacer cambiar su fidelidad. Así que vamos a manera de conclusión con los 3 puntos que les había hablado al principio, que tienen que ver con los últimos versículos, ¿no? Estos 3 puntos hablan de que estaba profetizando un Salvador. Luego nos habla de las características que este Salvador tendría y una esperanza de liberación. Dice el versículo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Ahora en este momento, mis hermanos, que Isaías lanza estas palabras, después de darles ese contexto del Señor, cómo estaba presente en sus vidas, les recuerda, les da esta palabra. La llegada de este niño traería esperanza a su pueblo. Este sería el representante y la cabeza de este grupo. Él llevaría la carga que tú y yo no podríamos llevar. Una de las formas más cómodas de cargar peso, para los que han trabajado en esto, es llevar el peso sobre los hombros, ¿no? Ese sería uno de los métodos más fáciles. Pero ahora eso depende de qué clase de peso llevas, ¿no? Depende del peso, también te exigirá más fuerza. Y eso te podría llevar más rápido al cansancio. Así que, teniendo este ejemplo, cabe pensar, mis hermanos, en el peso de cientos de miles de pecados sobre alguien. Y tener que presentarlo delante de un Dios santo. Hacerse a sí mismo pecador cuando no lo era. Un justo por pecadores. Alguien que ama a esos Zabulón y a esos Neftalí que los rechazaban. ¿Estamos comprendiendo este gran amor? Si ese amor dependiese, hermanos, de los días en que nuestra aureola brillaría más, o en los días en que nuestras tentaciones nos sucumben y doblamos las rodillas ante la fábrica de ídolos, como habla Spurgeon, que tenemos en nuestros corazones, estaríamos arruinados, hermanos. Este niño, cuando nació, tenía un objetivo claro, un propósito establecido. La idea de la frase, hijo nos es dado, no solo nos quiere mostrar el favor de Jehová a dar lo más preciado, sino que por medio de ese niño se establecería la descendencia real de la familia de Dios. Pero, ¿por qué tendría este niño que llevar tal responsabilidad? Una responsabilidad tan grande. La imagen de Cristo, solo siendo un niño, sería un evangelio incompleto, ya que no tendríamos que celebrar, su nacimiento, sino tendríamos que celebrar más bien toda su obra hasta la ascensión. Es por eso que no podríamos hablar de la Navidad solo a Dios siendo un niño. Celebramos su llegada, pero celebramos también su partida, celebramos su resurrección, su muerte. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? Y se llamará a su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Muchas veces en la Biblia los nombres representan una característica sobresaliente de la persona. En otros casos es el propósito que iba a cumplir en la tierra.
o un sentimiento en torno a su nacimiento, o una acción que Dios ejecutaría durante su vida. Por ejemplo, el significado del nombre de Isaías es Jehová es salvación. El significado de Sear Hasub, el primer hijo de Isaías, es esto es un remanente volverá. Y el significado de Maher Salat Asbaz, el segundo hijo de Isaías, es el despojo se apresura, la presa se precipita. Así que vemos ahí toda la obra que Dios, en donde usaría Isaías. Él proclamaba salvación, él daba esperanza, pero también proclamaba juicio contra los malvados. Cuando Dios dice que llamaría a Cristo, junto con ese Cristo estaban sus características para cumplir tal propósito, hermanos. Así que estamos con alguien que es admirable, asombroso, extraordinario, ya que era el único que podía liberar verdaderamente a su pueblo, tu vida y la mía. Nuestra vida debe estar llena de asombro por lo que Él hizo. No dejemos que las circunstancias, mis hermanos, o el hecho de saber técnicamente lo que sucedió, deje de deslumbrarnos. Además de eso, hermanos, Él es digno de toda alabanza. Él es consejero. Qué bueno saber que en momentos difíciles, donde no sabemos qué hacer, Cristo te da la palabra que necesitas para levantarte y darte las instrucciones para que te vaya bien en la vida. Él sabe perfectamente por lo que tú estás pasando. Él sabe por qué debes pasar por tal prueba, pero a la vez sabe cómo orientarte en medio de ella para que no pierdas el norte. Es Dios fuerte. Nada de lo que existe en este mundo puede doblegarlo. Era el único que podría soportar la magnitud de la ira del Padre. Es el que pelea por nosotros. Fue el que dio la victoria contra los madianitas y Él que dará la victoria por completo del pecado que nos acecha. Es también un Padre eterno. No solo que está desde el comienzo de todas las cosas, sino que nos conoce por completo. San Agustín decía, Dios existe fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente. Así que para satisfacer la ira de Dios por un pecado cósmico y no tener que estar ofreciendo sacrificios por el pecado todos los días, se necesitaba un solo sacrificio que cumpliera con tal demanda. Ahí, hermanos, está tu pecado y el mío para siempre, perdonados en Cristo. Es príncipe de paz. Es ese gobernador enviado por su Padre para lograr esa reconciliación con Dios. Pasamos, hermanos, de ser enemigos de Dios. Él aborrece el pecado y también al pecador, ¿no? Pero ahora para pasar a ser parte de su familia universal, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 9, versículo 9. Dice, pero ustedes, hermanos, ustedes, nación de Dios, son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. No callen, anúncienla. Qué hermoso es escuchar estas cosas, mis hermanos, y saber que hay esperanza en Él. Como nos lo dice en el último versículo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La grandeza, hermanos, del reino de Dios sobrepasará todas las cosas. No hay nada en este mundo, hermano, no hay nada, no existe nada que pueda frenar el shalom, esa paz de Dios. Ser un reino próspero, tomará el asiento de honor y emitirá y establecerá su reino sin que éste pueda ser abrogado. Porque su causa será justa, mis hermanos,
ya que Dios es el que justifica, nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Saben por qué hará todo esto, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Por el gran amor a su pueblo, el celo por su casa, por su familia, por su pacto, por él mismo, ya que nadie es mayor que él. Como cuando le dijo a Abraham, cuando Dios le juró a Abraham, le dijo que cumpliría tal promesa, pero tuvo que jurar por sí mismo porque no tenía nadie más grande por quien jurar. Hebreos 6:13 nos lo dice. Este celo no es como el humano que cela por algo común, algo malo. Este celo es porque Él hace, lo que Él hace es un verdadero bien. Lo que Él hace es verdadero y justo. Así que, hermanos, recuerda todos los días, esta bella obra y admírala. Tenla presente, ya que es lo más asombroso que tú podrás apreciar en esta vida y en la venidera. El Cristo, a ese damos gracias, ese celebramos, no como el mundo lo ve, es el Cristo que conocemos, hermanos. Eso debería quemar nuestro corazón. No callemos, mostrémosle al mundo quién es nuestro Rey, que yo sepa quiénes amamos. En los momentos cuando te toca, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cedo a mi pecado o glorifico a Dios? Recuérdate estas palabras y eso te sabrá tomar la decisión correcta. Eso hará que tú glorifiques a Dios. Y además recuerda que no estás solo, pues su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esta es la palabra que tenía para esta mañana. Guardémoslas en nuestro corazón. No perdamos el asombro. No lo perdamos, porque ese asombro nos llevará a tener una vida santa delante de Él. Una vida que lo honra. Amén, mis hermanos. Padre Rey, gracias por esta mañana. Gracias por este sermón. Gracias, Señor, por ayudarme a mí. Gracias por usarme como profeta, Señor, que lleva las palabras que tú quieres decir a nación de Dios, a mi vida, a los que están conectados en esta mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos ayudaste, nos sigues ayudando, nos cuidas, nos amas, estás siempre con nosotros. Y además, Señor, dependemos de ti, Señor. No estamos a merced de nuestras propias manos, sino al cuidado personal y paternal tuyo. Y todo esto lo damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, que hizo todo posible. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.